Después de los 60, muchas personas cometen un error común que pasa desapercibido. Este error no es médico ni se refleja en análisis, sino que tiene que ver con cómo empezamos a tratar nuestro cuerpo. A menudo creemos que es normal perder energía y movernos menos, pero esto puede llevar a un deterioro silencioso y gradual. La clave está en entender que el cuerpo no se deteriora solo por la edad, sino por la falta de estímulos. Cuando comenzamos a adoptar frases como me cuido más o prefiero descansar, sin darnos cuenta, empezamos a quitarle al cuerpo la actividad que necesita para mantenerse en forma. Esto no es un acto consciente, sino un cambio sutil en nuestra forma de vivir. Es importante recordar que el cuerpo responde a lo que le damos. Si le damos poca actividad, se apaga. Si le damos miedo, se encoge. Este modo de ahorro es peligroso, porque no genera molestias evidentes. Así, con el tiempo, podemos notar más rigidez y cansancio, pero confundimos estos síntomas con el envejecimiento normal. Muchos creen que no hay vuelta atrás, pero en realidad el problema comenzó cuando decidimos tratar al cuerpo como algo frágil. Aún después de los 60, es posible revitalizarse si se le brinda el estímulo adecuado. Ignorar este hecho puede acelerar el deterioro. En los siguientes bloques exploraremos cómo se instala este error y cuáles son las señales tempranas que suelen pasar desapercibidas. Es crucial entender que cuidar nuestro cuerpo no significa retirarlo, sino mantenerlo activo y desafiado. Si tienes más de 60, es hora de tomar conciencia y actuar antes de que sea demasiado tarde. El error más común después de los 60 no aparece de golpe. No entra a tu vida como un problema evidente. Se instala despacio, mezclado con buenas intenciones. Nadie empieza diciendo, voy a rendirme. Empieza diciendo, me voy a cuidar. Y ahí está la trampa. Porque cuidar no es lo mismo que proteger en exceso. Pero después de los 60, esa línea se vuelve muy fácil de cruzar. Al principio es casi imperceptible. Te levantás un poco más lento. Evitás ciertos movimientos por las dudas. Dejás de hacer cosas que antes hacías sin pensar. No porque no puedas, sino porque preferís no incomodarte. Y cada una de esas decisiones parece lógica cuando se mira sola. El problema es el efecto acumulado. El cuerpo no evalúa intenciones, evalúa estímulos. Si un estímulo desaparece, el cuerpo asume que ya no es necesario y lo empieza a apagar. No como castigo, como eficiencia. Después de los 60, el cuerpo busca ahorrar todo lo que no considera imprescindible. Ahorrar energía, ahorrar fuerza, ahorrar reacción, ahorrar equilibrio. Y cuando vos, con la mejor intención, empezás a moverte menos, a exigirte menos, a evitar situaciones incómodas, el cuerpo recibe un mensaje muy claro. Esto ya no hace falta. Ese mensaje no se puede desdecir fácilmente. Por eso muchas personas dicen, hace un tiempo podía, ahora no. Y no saben explicar cuándo ocurrió el cambio, porque no hubo un momento puntual. Hubo una suma de pequeñas renuncias. Renunciar a subir rápido una escalera, renunciar a caminar un poco más, renunciar a reaccionar con agilidad, renunciar a sostener esfuerzos breves. Nada de eso duele, nada de eso asusta, nada de eso genera alarma, pero todo suma y el cuerpo aprende. Aprende que puede funcionar con menos, aprende que no necesita estar preparado, aprende que no hace falta responder rápido. Y eso es exactamente lo contrario de lo que mantiene vivo a un sistema. Después de los 60, el cuerpo no necesita menos estímulo, necesita estímulo distinto, pero eso casi nadie lo entiende. Se confunde prudencia con quietud, se confunde cuidado con retirada, se confunde paz con inactividad. Y el error se refuerza solo, porque cuanto menos respondés, más miedo aparece. Cuanto más miedo aparece, menos te moves. Cuanto menos te moves, más razón cree tener el cuerpo para apagarse. Ese es el círculo. No empieza con una caída, no empieza con una enfermedad, empieza con una decisión cotidiana que parece inofensiva. Y lo más peligroso es que el entorno suele reforzarlo. Está bien que vayas más despacio. No te exijas. Ya hiciste bastante. Disfruta tranquilo. Nadie lo hace con mala intención. Pero el cuerpo no escucha palabras, escucha acciones. Y si las acciones le dicen que ya no hace falta estar preparado, el cuerpo obedece. Por eso muchas personas sienten que algo se perdió, pero no saben qué. Sienten que ya no confían del todo en su cuerpo.
Sienten que todo requiere más planificación y creen que eso es madurez, o resignación sana, o aceptación. No lo es. Es el error avanzando sin resistencia. En el próximo bloque voy a explicarte algo clave. ¿Por qué este error no se manifiesta como dolor ni enfermedad al principio? ¿Y por qué cuando aparecen los síntomas visibles, el proceso ya lleva tiempo en marcha? Una de las razones por las que este error es tan peligroso después de los 60 es simple. No duele, no genera una molestia clara, no aparece como una enfermedad concreta, no te obliga a parar de golpe, y el cerebro humano solo reacciona con urgencia cuando hay dolor, miedo intenso o pérdida inmediata. Este error no ofrece nada de eso. Se presenta como comodidad, como tranquilidad, como adaptación razonable. Por eso pasa desapercibido durante tanto tiempo. El cuerpo es extremadamente inteligente. Está diseñado para sobrevivir, no para rendir al máximo. Cuando detecta que ciertas funciones no se usan, no pelea contra eso. Se adapta, reduce lo que considera prescindible, optimiza recursos, redistribuye energía. Eso es útil en situaciones de emergencia, pero es devastador cuando se vuelve permanente. Después de los 60, el cuerpo empieza a priorizar la estabilidad sobre la capacidad, y esa prioridad cambia todo. El problema es que esa transición no se siente como un problema, se siente como estar bien dentro de lo posible, como no exigir de más, como escuchar al cuerpo. Y ahí está el engaño, porque el cuerpo no habla con palabras, habla con respuestas. Si vos dejás de exigir equilibrio, el equilibrio se apaga. Si dejás de exigir reacción, la reacción se enlentece. Si dejás de exigir fuerza, la fuerza se reduce, no por castigo, por eficiencia. El cuerpo no mantiene sistemas que no se usan. Y como este proceso es gradual, el cerebro lo normaliza. Te acostumbras a levantarte más lento. Te acostumbras a pensar 2 veces antes de moverte. Te acostumbras a calcular cada gesto. Nada de eso prende una alarma interna. Al contrario, genera una falsa sensación de control. Si hago las cosas despacio, estoy bien. Si no me apuro, no pasa nada. Mientras no me caiga, está todo bajo control. Pero ese control es frágil, porque no está basado en capacidad. Está basado en evitar, y evitar no fortalece. Evitar reduce. Lo más peligroso es que este proceso no aparece en los estudios médicos comunes. Los análisis pueden estar bien, las imágenes pueden no mostrar nada grave, las consultas pueden terminar con un «es normal para tu edad», y eso refuerza el error. La persona vuelve a su casa con la idea de que no pasa nada. Sigue adaptándose, sigue reduciendo, sigue apagando, hasta que un día aparece algo más evidente. No siempre una caída. A veces es desconfianza, a veces es miedo, a veces es la sensación de que el cuerpo ya no acompaña. Y cuando eso aparece, el proceso no empezó ahí. Empezó mucho antes. Por eso este error es tan difícil de revertir si se deja avanzar demasiado. No porque sea irreversible, sino porque el cuerpo ya aprendió otra forma de funcionar. Aprendió a vivir con menos. Aprendió a no responder. Aprendió a no arriesgar. Y desaprender eso cuesta más que evitarlo desde el principio. En el próximo bloque voy a mostrarte el punto exacto en el que este error deja de ser silencioso y empieza a cobrar un precio real, la pérdida de confianza en tu propio cuerpo. El verdadero costo de este error no es físico al principio, es mental. Llega un momento en el que dejas de confiar en tu propio cuerpo. No pasa de golpe, no lo anunciás, no lo decís en voz alta. Simplemente empezás a dudar. Dudás antes de levantarte rápido. Dudás antes de girar. Dudás antes de cargar algo. Dudás antes de reaccionar. Y esa duda cambia todo, porque cuando el cuerpo deja de ser confiable, la mente toma el control. Y la mente no está diseñada para reemplazar al cuerpo. Empieza a calcular, a anticipar, a frenar. Cada movimiento se vuelve consciente. Cada acción requiere atención. Eso agota. No físicamente al principio, agota mentalmente. Y ese agotamiento genera más lentitud, más rigidez, más cautela. El círculo se cierra. Cuanto menos confías, menos te moves. Cuanto menos te moves, más razón tiene el cuerpo para apagarse. Cuanto más se apaga, menos confías. Y ahí es donde muchas personas sienten que ya no son las mismas. No porque estén enfermas,
no porque estén débiles, sino porque perdieron espontaneidad. La espontaneidad es una de las primeras cosas que desaparece cuando el cuerpo entra en modo ahorro. Antes reaccionabas, ahora pensás. Antes te movías, ahora evaluás. Antes confiabas, ahora calculás. Y eso no es madurez, es pérdida de margen. El problema es que nadie te dice que ese margen se puede perder antes de tiempo. Se habla mucho de independencia, pero poco de confianza corporal. Y sin confianza corporal, la independencia es solo una idea. Podés seguir viviendo solo, podés seguir tomando decisiones, pero cada vez con más límites invisibles. Límites que vos mismo empezás a respetar sin que nadie te los imponga. Ese es el momento más peligroso de todos. No cuando alguien te dice, no hagas eso, sino cuando sos vos el que deja de hacerlo. Porque cuando el freno viene de afuera, se puede discutir. Cuando viene de adentro, se acepta. Y ahí el error ya no es ocasional, es estructural. Por eso este mensaje no es cómodo, porque apunta a algo que casi nadie quiere mirar. Después de los 60, no te apagás porque el cuerpo falle. Te apagás cuando dejás de exigirle respuestas. Y cada día que pasa sin exigir, el margen se reduce un poco más. La buena noticia es que el cuerpo responde mientras haya estímulo. La mala noticia es que el estímulo no aparece solo, no llega con buenas intenciones, no llega con descanso, no llega con protección excesiva. Llega cuando dejás de tratarte como frágil y empezás a tratarte como adaptable. Este bloque cierra una idea clave. El error más común después de los 60 no es moverte mal, es moverte cada vez menos sin cuestionarlo. Si este mensaje te incomodó, cumplió su función, porque la incomodidad es muchas veces la primera señal de que todavía hay margen para reaccionar. Hay un momento que casi nadie identifica, pero que marca un antes y un después. No es cuando te caes, no es cuando te diagnostican algo, no es cuando necesitas ayuda, es cuando empezás a desconfiar de tu propio cuerpo, cuando ya no reaccionás sin pensar, cuando cada movimiento pasa primero por la cabeza, cuando el cuerpo deja de ser automático. Ahí se rompe algo invisible, porque hasta ese momento el cuerpo era tuyo. Después se vuelve impredecible, y eso genera una tensión constante que nadie nombra. Te levantás atento, caminás atento, girás atento, no porque estés asustado, sino porque ya aprendiste que algo puede fallar. Ese aprendizaje no viene de una caída, viene de microseñales repetidas, mareos, inestabilidad, sensación de retraso, nada grave por separado, devastador en conjunto. El cuerpo empieza a pedir permiso. Y cuando el cuerpo pide permiso, la independencia ya está en peligro. La mayoría cree que la pérdida de independencia empieza cuando necesitas ayuda externa. Número, empieza cuando dejas de confiar en tu sistema interno. Ahí aparece el verdadero deterioro psicológico, porque ya no sos libre en tus movimientos, sos cuidadoso. Y la diferencia entre libertad y cuidado constante es enorme. El cuerpo interpreta ese cuidado como una orden clara. Baja el rendimiento, entonces baja. Menos reacción, menos estabilidad, menos potencia. No porque no pueda, sino porque no se le exige. Ese es el punto que duele aceptar. Muchas personas no se apagan porque el cuerpo falla, sino porque el cuerpo aprende que puede fallar y se protege apagándose. Eso no es envejecimiento, eso es retirada funcional. Y ocurre sin ruido. Por eso nadie se da cuenta del día exacto en que empezó. Solo recuerdan que antes hacían cosas sin pensar y ahora no. Antes salían sin planear. Ahora calculan. Antes confiaban. Ahora miden. Eso no lo provoca la edad. Lo provoca la repetición de señales ignoradas. El mareo no es el enemigo. Es el primer aviso de que el cuerpo ya no está respondiendo como antes. Y cuando el cuerpo deja de responder con seguridad, la mente toma el control. Pero la mente no sabe estabilizar, solo sabe frenar. Y frenar no conserva. Frenar deteriora lento. Este bloque no es para asustarte. Es para que veas algo que pasa sin dramatismo, pero con consecuencias enormes. La independencia no se pierde cuando caes. Se pierde cuando empezás a vivir con miedo a caer. Hay una decisión que parece inteligente, pero que, en silencio, acelera todo. La mayoría la toma sin darse cuenta. Empieza así. Me levanto más despacio. No giro tan rápido. Evito ciertos movimientos. Camino con más cuidado. Desde afuera parece prudencia.
Desde adentro, el cuerpo lo interpreta como retirada, porque el cuerpo no entiende intenciones, entiende órdenes, y cada vez que evitas un movimiento por miedo, el mensaje es claro: esto ya no es seguro. Entonces el cuerpo se ajusta a esa nueva norma, reduce fuerza, reduce estabilidad, reduce margen de error, no porque esté roto, sino porque ya no se le pide más. Ese es el error invisible: confundir cuidado con protección. Cuidarse demasiado no protege, desentrena, y el desentrenamiento no duele, pero deja huella. Primero aparece la rigidez, después la lentitud, después la inseguridad, y ahí el círculo se cierra. Cuanto más inseguro te sentís, más te cuidás. Cuanto más te cuidás, menos responde el cuerpo, y cuanto menos responde, más justificás el cuidado. Es un sistema perfecto para apagarse. Por eso muchas personas dicen: yo no empeoré de golpe, fue de a poco. Un día me di cuenta de que ya no hacía ciertas cosas. Exacto. No las dejaste de hacer porque no podías. Las dejaste de hacer para no sentirte mal. Pero el cuerpo no mejora cuando evitas. Mejora cuando se adapta a exigencias. Y cuando la exigencia desaparece, la adaptación va en sentido contrario. Este es el punto que nadie quiere escuchar. El cuerpo que no se usa con confianza aprende a funcionar sin ella. Y después recuperarla cuesta el doble. Por eso el mareo no es solo un síntoma físico. Es un detonante conductual. Cambia cómo te moves, cambia cómo caminás, cambia cómo reaccionás. Y ese cambio, sostenido en el tiempo, hace que el deterioro se vuelva estructural, no por una enfermedad, por una decisión silenciosa. El problema no es cuidarte, el problema es vivir cuidándote, porque vivir cuidándote no es vivir con seguridad, es vivir en modo defensa. Y el cuerpo en modo defensa no construye, no mejora, no repara, solo resiste. Eso explica por qué hay personas que sin diagnósticos graves pierden independencia año tras año, no porque algo las esté atacando, sino porque dejaron de exigirle al sistema lo mínimo necesario para mantenerse vivo y reactivo. El mareo fue la excusa. El miedo hizo el resto, y nadie se los explicó así. Hay un instante muy concreto en el que el cuerpo cambia de estrategia. No lo avisa, no lo anuncia, no duele, pero a partir de ahí, nada vuelve a funcionar igual. Ese instante no llega con una caída, no llega con un diagnóstico, no llega con un susto grande. Llega cuando el cuerpo decide que ya no vale la pena rendir y empieza a ahorrar energía, a ahorrar fuerza, a ahorrar estabilidad, no porque no pueda más, sino porque interpreta que el entorno ya no exige lo mismo. Ese cambio es brutal, aunque sea silencioso. Hasta ese momento el cuerpo compensa, hace ajustes invisibles para que siga funcionando normal. Redistribuye sangre, ajusta presión, recluta músculos secundarios, corrige equilibrio en milésimas de segundo. Todo eso consume recursos. Y el cuerpo solo mantiene ese esfuerzo mientras cree que lo necesitas. El problema aparece cuando el mensaje cambia, cuando te levantás más despacio todos los días, cuando evitas movimientos por miedo, cuando aceptás el mareo como parte de la rutina. Ahí el cuerpo saca una conclusión lógica: esto ya no es prioridad, y entra en modo ahorro. Modo ahorro no es colapso, es eficiencia mínima. Funcionar con lo justo, sin margen, sin reserva. Por eso la persona no se siente enferma, se siente limitada, no se cae todo el tiempo, pero vive calculando. No está débil del todo, pero tampoco se siente fuerte. No pierde el equilibrio siempre, pero ya no confía en él. Eso es modo ahorro. Y una vez que el cuerpo aprende a vivir así, no vuelve atrás solo. Porque el ahorro se consolida como norma. El sistema nervioso recalibra expectativas. El sistema muscular reduce respuesta. El sistema cardiovascular baja exigencia. No porque esté dañado, porque fue reeducado a la baja. Ahí es cuando aparecen frases peligrosas. Yo ya sé hasta dónde puedo. Me adapto. Mientras vaya despacio me está todo bien. No está todo bien. Está funcionando en emergencia permanente sin que nadie lo note. Y lo más grave es esto: el cuerpo en modo ahorro envejece más rápido. No por la edad, por la falta de estímulo real. Por eso dos personas de la misma edad pueden parecer de décadas distintas. Una sigue exigiéndose, la otra se administra, una todavía vive en expansión, la otra en conservación.
Y el mareo fue la puerta de entrada, no la causa final. La señal que nadie tomó en serio. Por eso este tema incomoda, porque no habla de enfermedades raras, habla de decisiones cotidianas, de cómo te levantás, de cómo caminás, de cómo reaccionás ante la inseguridad y de lo que el cuerpo aprende de eso. El modo ahorro no se siente como un problema urgente, se siente como esto es lo que hay. Y ahí es cuando el deterioro se vuelve estructural. Hay algo que casi nadie entiende sobre las caídas. El miedo no aparece después, aparece antes. Mucho antes. La mayoría cree que primero te caes y después tenés miedo. Pero en la práctica pasa al revés. Primero el cuerpo deja de sentirse confiable. Después aparece el miedo. Y recién al final, si nada cambia, llega la caída. El miedo no nace del golpe, nace de la incertidumbre corporal, del momento exacto en el que ya no sabes si tu cuerpo va a responder cuando lo necesitas. Ese momento es silencioso pero devastador. Empieza con pensamientos breves. ¿Y si me mareo? ¿Y si pierdo el equilibrio? ¿Y si me pasa justo acá? No son pensamientos conscientes todo el tiempo, son microalertas. El cuerpo se tensa, la respiración cambia, la postura se vuelve rígida. Y esa rigidez empeora todo, porque el equilibrio necesita fluidez, necesita ajuste fino, necesita reacción. Un cuerpo rígido no reacciona bien, compensa tarde, corrige mal. Entonces el miedo genera el escenario perfecto para que ocurra lo que se teme. No porque seas débil, porque el sistema entra en conflicto interno. Una parte quiere protegerse, la otra necesita moverse. Y cuando esas dos cosas chocan, el cuerpo falla. Por eso muchas personas dicen, me mareé más cuando me puse nervioso. Cuando pienso en caerme, me siento peor. Si me distraigo, estoy mejor. Exacto. El problema no es solo físico, es neuroemocional. El mareo activa alerta. La alerta genera miedo. El miedo altera el movimiento. Y ese cambio se acumula, no de un día para otro, de a poco, hasta que la persona empieza a vivir anticipando el error. Eso es lo más peligroso. Porque vivir anticipando el error no solo limita el cuerpo, limita la vida. Se evitan salidas, se acortan trayectos, se rechazan planes. No porque no se quiera vivir, sino porque el cuerpo ya no da seguridad. Y cuando el cuerpo no da seguridad, la mente se vuelve conservadora, empieza a elegir lo conocido, lo predecible, lo controlable. Eso no es vejez, es adaptación al miedo. Y el miedo no aparece de la nada, aparece cuando el cuerpo manda señales ambiguas y nadie las interpreta bien. El mareo no te dice, te vas a caer hoy, te dice, algo ya no responde como antes. Ignorarlo no elimina el miedo, lo posterga, y cuando vuelve, vuelve más fuerte. Por eso muchas caídas no son accidentes aislados, son el final de un proceso largo de pérdida de confianza corporal. El cuerpo avisa, la mente siente, y si nadie interviene, el desenlace llega solo. Cuando uno observa con atención a las personas mayores que se mantienen independientes, hay algo que sorprende. No son las más fuertes, no son las más atléticas, no son las que mejor se cuidan, son las que no entraron en retirada interna. La diferencia no está en la edad, está en el comportamiento frente a las primeras señales, porque todos reciben avisos, todos. La diferencia es qué hacen con ellos. Algunas personas sienten mareo, inseguridad, torpeza, y lo normalizan. Otras sienten lo mismo y se alertan internamente. No se asustan, pero tampoco lo ignoran. No dicen, es la edad. Dicen, esto no me gusta. Y esa reacción lo cambia todo. Las personas que conservan independencia no son las que nunca tuvieron síntomas, son las que no negociaron con ello, no ajustaron su vida para convivir con el problema. Ajustaron el problema para seguir viviendo. Eso es clave, porque el cuerpo responde a la intención. Cuando la intención es no molestar al síntoma, el cuerpo aprende a tolerar menos. Cuando la intención es recuperar capacidad, el cuerpo busca cómo hacerlo. Por eso es tan peligrosa la comparación equivocada. La típica frase, mi vecino tiene lo mismo y está bien. No importa el síntoma, importa lo que cada uno hizo con él. Hay personas que ante el mareo se encogen y otras que ante el mareo se reorganizan. Unos reducen vida, otros reordenan sistemas. Desde afuera parece lo mismo.
Desde adentro es opuesto. La independencia no se pierde de golpe. Se pierde por pequeñas concesiones diarias. Un movimiento menos. Una salida cancelada. Un apoyo innecesario. Nada parece grave. Todo parece lógico. Hasta que un día la persona se da cuenta de que ya no elige, evita, y ahí la independencia ya está comprometida. No porque el cuerpo no pueda, sino porque aprendió a no intentar. Ese aprendizaje es reversible. Pero no solo. Requiere conciencia, requiere incomodidad, requiere decisión. Y eso es lo que separa a los dos grupos. No la genética, no la suerte, no la edad, la reacción. El mareo fue el aviso, la respuesta fue la diferencia. Y lo que define el futuro no es el síntoma que aparece, sino el mensaje que la persona se cuenta a sí misma cuando aparece. Esto es normal, o esto no lo acepto. Ahí se decide todo. Hay algo que casi nadie dice con claridad, porque incomoda. El cuerpo no se queda igual cuando ignorás una señal. Nunca. O mejora o se adapta a funcionar peor. No existe el me acostumbro y sigo igual. Ese es el mayor autoengaño. Cuando el mareo aparece y no se hace nada, no queda suspendido en el tiempo. El cuerpo aprende. Aprende que puede funcionar con menos. Aprende que no hace falta responder rápido. Aprende que la prioridad ya no es rendir, sino evitar el error. Y ese aprendizaje se consolida. No de un día para otro, no con dolor, no con una crisis, con repetición. Cada vez que ignorás la señal, el cuerpo refuerza el patrón. Cada vez que decís, después veo, el sistema ajusta a la baja. Cada vez que evitás incomodarte, la capacidad se achica un poco más. Por eso el tiempo no juega a favor. No porque el cuerpo se destruya rápido, sino porque se acostumbra. Y lo que se vuelve costumbre después, cuesta el doble revertir. Ese es el verdadero punto de no retorno. No es una caída, no es una enfermedad. Es el momento en el que el cuerpo deja de intentar volver a como estaba, porque ya se reorganizó alrededor de la limitación. Ahí aparecen frases como, siempre fui así, yo ya sé cómo manejarme. Mientras vaya despacio estoy bien. Eso no es control, es resignación funcional. Y la resignación es el último paso antes de la pérdida real de independencia. Lo más duro de aceptar es esto. El cuerpo no te traiciona. Hace exactamente lo que aprende. Si aprende que no necesitas equilibrio pleno, te da equilibrio mínimo. Si aprende que no necesitas reacción, la reduce. Si aprende que no necesitas estabilidad, la negocia. Y después, cuando querés volver atrás, ya no responde igual. No porque sea imposible, sino porque el cuerpo ya está convencido de que ese esfuerzo no es necesario. Por eso esperar nunca es neutral. Esperar es decidir a favor del deterioro lento. No dramático, no visible, pero constante. Este mensaje no es para asustar, es para ser honesto. El mareo no es una anécdota, es una advertencia funcional. No dice, te vas a caer mañana. Dice, así como está funcionando ahora, no es sostenible. Y el cuerpo siempre avisa antes de romperse. Siempre. La diferencia entre los que llegan bien y los que no está en el aviso. Está en si lo escuchan o lo negocian. Si sentís que algo de esto te pasa, no lo justifiques, no lo tapes, no lo normalices, porque el cuerpo escucha todo lo que pensás sobre él y actúa en consecuencia. Si esto que escuchaste te hizo ruido, déjalo en los comentarios. No para debatir, no para convencer a nadie, sino porque ponerlo en palabras suele ser el primer momento en el que alguien deja de ignorar una señal y empieza a mirarla de frente. A veces, eso solo ya cambia el rumbo.